Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más, aquí Abel Reynoso. Vamos a comenzar ahora ya de plano, ya vamos a empezar a hablar de los temas de la seguridad, pero ante todo quiero yo primero contarles un poquito cómo llegamos nosotros a, digamos, a aprender la profesión, y vamos a solidificar un poco de dónde vienen nuestras ideas, de dónde vienen nuestras teorías, de dónde vienen nuestras prácticas. Entonces les quiero hacer al comienzo, en los próximos videos vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cómo recibimos nosotros esta información? ¿Cómo recibimos nosotros este entrenamiento? ¿Cómo comenzamos? Porque esto es muy importante. Mire, le comento porque esto es muy importante cuando nosotros hacemos investigaciones. Siempre verificamos de dónde sale la información. Para un buen investigador es muy importante eso. ¿Quién nos está diciendo la información? ¿Qué información tiene este individuo? ¿Qué experiencia tiene esta persona? Y esto es sumamente importante. Y como vamos a hablar de un tema muy delicado en el que hay que saber de lo que se habla, yo tengo una costumbre de que cuando voy a leer un libro, cuando voy a escuchar a un locutor, cuando voy a escuchar a un periodista, cuando voy a escuchar a un profesional, quiero saber de dónde salen sus ideas, de dónde comienzan, qué es lo que ha hecho, cómo empieza, cómo todo. Y entonces esa misma regla la vamos a aplicar para nosotros. Les comento, originalmente mi pasión natural era que yo iba a ser artista. Me encanta el dibujo y la pintura. De niño, cuando yo estaba en el jardín de infantes, mi maestra, la señorita Raquel, en Lanús, me dijo que yo iba a llegar a ser un gran artista. Y efectivamente me encantaba, siempre dibujaba. Pero fíjese qué cosa curiosa, siempre dibujaba cosas de policías y ladrones, de cowboys y de indios. Dibujitos de combate, de ataque y todo eso. Entonces, a medida que fui creciendo, siempre me fui desarrollando con el arte. Me gustaba mucho el arte. Pero mi prima me cuenta que cuando yo era niño tenía también la costumbre de que jugábamos de policías y ladrones. Yo era siempre el policía. O sea que subconscientemente yo creo que mi alma ya venía con esa idea. Mis primos eran los delincuentes, yo era el hombre bueno, el muchacho de la película. Inconscientemente ya venía con esa idea. Pero ¿qué sucede? Volviendo a la historia, cuando salgo de Argentina a los 11, 12 años, 13 años, salgo de Argentina y me voy a vivir con mi padre en México, obviamente, ¿qué vas a hacer? Y yo quería ser artista, a mí era la natural. Entonces entro a la secundaria, pero inmediatamente entro a la Escuela de Bellas Artes a aprender a pintar. Y ahí es donde en realidad me meto totalmente en el mundo del arte y aprendo a dibujar, aprendo a pintar, aprendo a hacer murales. Me encantan los murales en México, aprendo el colorido. México es un país apasionante en lo que se llama música y arte y las bellezas hermosas que hay en México. Me encanta México en todo su sentido. Me siento un poco mexicano, y hay un dicho que dice en México: los mexicanos nacemos donde se nos da la, ya saben qué, gana en cualquier lugar del mundo. Y yo creo que eso es un poco lo que nos une tanto a México. Aprendo el arte, aprendo el colorido, aprendo la sabiduría, aprendo la historia, y creo que voy a ser artista. Eventualmente, le digo, viajamos por todo el país, conocemos Centroamérica, y eventualmente emigramos a Estados Unidos. Y cuando llego a Estados Unidos, que llegamos a California, decido que voy a entrar primero termino, por supuesto, entro a la secundaria, termino mi bachillerato y eventualmente entro a la universidad. Y en la universidad, ¿qué creen? Pienso que voy a ser artista, entonces decido entrar a la escuela de arte, a la sección de arte de la universidad. Pero ¿qué sucedía? ¿Se recuerda la historia de México? Una de las cosas que un buen artista tiene es oficio. Un buen artista pinta, dibuja, hasta dominar el oficio. Es como cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a Estados Unidos, yo ya tenía mucho oficio. No era extraordinario, ni era buen artista, pero tenía mucho conocimiento ya del arte. Ya había yo sido saturado por los maestros de Bellas Artes de México con lo básico y con lo avanzado. Yo ya pintaba en óleo, ya pintaba en... Entonces, me aburro.
en la escuela de arte de la universidad. Y entonces decido tomar algo más. ¿Y qué creen que decido tomar? Entro a la escuela, a la academia o a la parte de la universidad donde eran las ciencias policiales. Y empiezo ahí a juntarme con un grupo de policías, porque la mayoría de la gente que estaban en esas clases eran o porque iban a ser policías o porque iban a ser futuros abogados o porque iban a ser fiscales, y los profesores eran todos policías. Entonces me impresiona mucho eso y me empiezo a meter en la carrera policial y aprendo todo lo que es lo básico de la investigación. Hablamos de códigos, hablamos de ética, hablamos de todo tipo de investigación, todo tipo de investigación técnica. Incluso empiezo a practicar con las armas, porque una de las clases que nos daban en la universidad era practicar tiro, porque supuestamente de ahí podían salir futuros policías. Y efectivamente, mis compañeros, que ya eran muchos policías, y los profesores dicen: Reynoso, si te gusta tanto, métete a ser policía. Continúo, me gradúo con un título en licenciatura, una licenciatura en justicia criminal y en psicología criminal. Y cuando me gradúo, a mediados de los 70, quiero entrar a la policía. Pero ¿qué sucede? La policía en ese momento, en la ciudad de Los Ángeles, California en general, estaba pasando por un momento económico bastante malo y habían dejado de reclutar gente. Como en otros años siempre reclutaban, este año no había. Entonces, yo quería entrar a la policía. Ya me había graduado, ya tenía mi título universitario, que no era una cosa normal en esa época. Tener un título universitario y meterse a la policía no era tan normal. Pero decido entrar a la policía y efectivamente busco la vuelta y no hay entrada. Entonces la policía de Los Ángeles tiene un programa, lo tenía en esa época y lo sigue teniendo ahora, que si usted tiene todas las calificaciones, toda la aptitud para ser policía, ellos le ofrecen un puesto de policía voluntario. En lo que usted va a la academia, lo entrenan igual que al policía regular. Usted pasa exactamente lo mismo que con policía regular, excepto que en vez de ir durante, digamos, 6 meses a la academia, va los fines de semana y 1 o 2 días a la semana, que había que dedicarse. Pero, ¿qué pasaba? No pagaban, era gratarola. Pero si usted tenía vocación y usted verdaderamente quería entrar en eso, había esa facilidad. Mire, yo tenía tantas ganas de ser policía que dije: hay que hacerlo, y si es gratis, no importa, eventualmente me van a pagar. Y efectivamente, entro a la policía, hago el entrenamiento, me gradúo de la academia, uniforme, todo el cuento, y me asignan a una de las mejores, posiblemente, estaciones de policía de la ciudad de Los Ángeles, que es la comisaría de Rampart, que es un poquito más al norte de la ciudad de Los Ángeles. Un lugar fabuloso para trabajar, mucha actividad, mucho esto, y trabajo ahí. ¿Y qué sucede? Como me gustaba tanto, trabajaba casi todos los días. Y me pagaban muy poco. Sí me pagaban un poquito, pero era muy poco, no era suficiente para subsistir. Y cuando no trabajaba la policía, pintaba y vendía mis cuadros, y eso era lo que me hacía. Eventualmente, como a los 2 años, se abre una vez más el reclutamiento y entro ya a la policía. Pero ¿sabe qué pasa? En esa época, hoy ya no sucede eso, en esa época me hacen volver a ir a la academia. Y voy por segunda vez, hago toda la academia de nuevo. Lo que pasa es que como yo ya había estado, ya era mucho más fácil. Entonces me gradúo y me mandan, el día de la graduación, me asignan una vez y me mandan a una comisaría que está en el sur de Los Ángeles, que es el puerto de Los Ángeles. Y me dicen, cuando me mandan ahí, me dicen: Reynoso, lo bueno es que esta comisaría es muy tranquila, nunca pasa nada. Ahí están todos los policías sabuesos viejos, así que no te preocupes, no vas a hacer mucho ahí. Yo quería estar en la acción, pero uno es parte del sistema y va donde lo mandan. Entonces me mandan a esta zona, a la zona portuaria, y el primer día que estamos en el estacionamiento, ya nos habían asignado, ya tenía mi compañero, que generalmente los compañeros, cuando uno se acaba de graduar de la academia, lo ponen con un policía de mucha experiencia que le va a enseñar la calle.
Y ese compañero, estábamos haciendo la revisación, porque uno de los protocolos que hacíamos en la Policía de Los Ángeles, que se hace generalmente aquí en Estados Unidos, la policía, revisamos el vehículo, que todas las luces estén correctas, que todos los códigos sirvan, que la radio esté funcionando, que traemos una escopeta que tenga todo, que funcione, hacemos todo, la desarmamos, todo ese operativo antes de salir. Porque si ocurre algo, queremos que todo el equipo que nos dan esté funcionando. Estamos haciendo esa revisión cuando suena nuestra radio, que tiene un sonido muy especial, y nos dicen que hay un tiroteo, que está ocurriendo un tiroteo en este momento en el centro de la ciudad, de ahí cerca. Estábamos a 5 minutos del lugar, y que nosotros éramos la patrulla asignada a ese tiroteo. Obviamente no éramos los únicos, le voy a decir, todo el mundo monitorea. Cuando llegamos nosotros, llegaron también todos los demás. ¿Qué sucede cuando llegamos a ese lugar? Me encuentro con 3 cadáveres en el piso y una multitud de gente. Era época de verano, hacía muchísimo calor, y entonces supuestamente a medianoche, este era un turno de medianoche, era el turno nuestro al principio, era 11:30 de la noche a 8 de la mañana. Entonces había muchísima gente y había 3 cadáveres. Y empezamos a hacer lo que hacemos los policías inmediatamente, asegurar que todo el mundo se salga del lugar, esperamos a los detectives y encontramos un 4.º cadáver, creíamos que era un cadáver, resulta que el hombre estaba vivo, llamamos la ambulancia inmediatamente, la ambulancia viene, lo lleva, el hombre estaba moribundo, mi compañero me dice: Reynoso, a usted le toca ir con la víctima al hospital para ver si a lo mejor dice algo, identifica al asaltante, al delincuente, al homicida, y necesito que vayan con ustedes. Esto es protocolo muy común en estos casos. Me subo a la ambulancia, voy con el individuo, estaba moribundo. El asesino había usado una escopeta con carga de munición muy pequeña, de perdigón muy pequeñito, pero a corta distancia. A quemarropa, un arma mata a todo mundo. Lo que sucede es que este individuo había tenido la oportunidad de correr y este individuo le pega un tiro en la nuca de lejos y lo noquea y él cree que está muerto. Llegamos al hospital, pobre hombre, le sacan radiografía. La cabeza de él se había hecho como un globo, se había inflado por el impacto y estaba todo lleno de perdigones. ¿Qué cree? El hombre sobrevive, pero queda ciego y queda sordomudo, obviamente. Después, un tiempo después, cuando tuve que ir a juicio en el asesinato, lo volví a ver como testigo y demás. Esa noche misma, en ese momento, a las pocas horas, identificamos al individuo que había cometido los delitos y lo arrestaron. Eso es el inicio oficial mío en la Policía de Los Ángeles, ya como un policía de planta, en una estación de policía que supuestamente no iba a pasar nada. Obviamente, le digo, son historias, no les voy a contar más historias porque no es la historia de verdad, pero les cuento cómo comienza nuestra vida en el traqueteo de la policía. De ahí tuvimos un montón de experiencias durante el tiempo que estuvimos en la Policía de Los Ángeles. Fue, le digo, apasionante. Trabajé en muchísimas divisiones, trabajé en la calle, caminé en la calle uniformado, después llegué a trabajar como agente encubierto en drogas, como agente encubierto contra prostitución. Aprendí mucho en la calle, pero más que nada aprendí cuando andaba uniformado. Y les cuento la historia de esto porque es muy importante que lo consideren para lo que vamos en el futuro a hablar. En nosotros, en la Policía de Los Ángeles, y en todas las policías en realidad, es obligatorio primero pasar un tiempo en el patrullero. Y la razón que nos hacen hacer eso es porque en el patrullero precisamente aprendemos el trabajo policial. ¿Por qué? Porque como yo les dije, y tomen el ejemplo que les conté, tenemos que lidiar con las víctimas, tenemos que lidiar con los testigos y después tenemos que lidiar con el delincuente, con el que cometió el acto delictivo. Esa gama de personas, que es lo que generalmente sucede en todo trabajo policial de investigación, es donde uno aprende a hablar con ellos y a identificarse con ellos de forma muy personal. Por ejemplo, con la víctima hay que ser una persona muy empática como policía.
tiene que usted entender que la persona acaba de pasar por un trauma. En el momento esto que le estoy contando es demasiado, pero hay otros elementos, hay otros crímenes que han sido muy duros y que como policía uno aprende a lidiar con ese tipo de gente, porque es muy doloroso. Y le digo, es muy doloroso, y la gente cuando tuvo una situación traumática, una situación de delito, le cuesta mucho reponerse. Entonces uno tiene que aprender a tratar con la gente, a identificarse con la gente, a hacerlo sentir mejor. Ese es el primero. El segundo grupo que tratamos es el ciudadano, es el testigo, es el que nos da la información. Es uno de los elementos más importantes en el tema de la seguridad. Si usted no tiene un buen diálogo con la ciudadanía, compañero, compañera, amiga o amigo, usted no tiene la información necesaria para hacer su trabajo. Eso lo aprendemos en la calle. ¿Y cómo lo aprendemos en la calle? No con prepotencia, no con maltratar a la gente, no con insultar a la gente, sino con ser un hombre civilizado, un hombre de cultura, un hombre de hablar, comunicación. Entonces la gente le da mucha información. Pero ese es un arte que se aprende en la calle. Y el tercero, es el último, que es lidiar con el delincuente. El delincuente, por lo general, no, he tenido muy pocos delincuentes en toda mi carrera que han admitido ser culpables de un delito, es que ellos siempre me decían que no habían cometido el hecho. Es más, las cárceles del mundo están llenas de gente inocente. Y es posible que haya algunos inocentes, pero la mayoría de las veces no son gente inocente. Entonces usted aprende además a leer al delincuente, a entender cuando el delincuente le miente, cuando el delincuente le está escondiendo cosas, cuando el delincuente está exagerando. Pero también fíjese que también las víctimas a veces mienten y exageran. Y los testigos mienten y exageran. Entonces, ¿qué usted aprende en la calle? Usted aprende a leer al ser humano. Aprende a leer las facciones de la cara. Aprende a leer cómo se para, cómo maneja las manos, cómo el comportamiento, si lo que está diciendo tiene sentido y va conforme a lo que el cuerpo responde. Todo eso se aprende en un solo lugar, y es en la calle. Día tras día hablando con cientos de personas, y al final, después de muchísimos años, miles de personas en su vida, usted aprende a leer al ciudadano, a entenderlo. A entender cuando el ciudadano es un delincuente profesional versus un delincuente de oportunidad o una persona que cometió un error. Porque en el crimen también hay gente que comete errores y que son culpables de un error, no de un delito. Entonces, eso se aprende en la calle. Eso se aprende trabajando, y particularmente trabajando desde el patrullero. De ahí salen los primeros pininos, la primera base de lo que nosotros sabemos aquí del trabajo policial. Entonces, ya establecimos esa parte. Ahora después, en el próximo video, ya les voy a contar un poquito más de cómo de ahí salimos con esa experiencia, con esa habilidad de leer a la gente, de entender a la gente, de platicar con la gente, de comunicarse, y nos pasamos a un nivel un poquito más complejo. Pero en la calle se aprende el trabajo de la policía. Y un policía de calle sabe mucho de lo que sucede en el ambiente delictivo, muchísimo. Ahí es donde verdaderamente conocemos el mundo del delito. Y no todo mundo es un delincuente, no todo mundo es malo, no todo mundo es dañino. Hay cosas que suceden en la vida, y eso lo aprendemos en la calle. Hasta aquí los dejo. Espero que los haya entretenido un poquito. Continuamos. Aquí abajo, denme comentarios. Díganos si les gustó, en qué lo podemos eso. Y le comento que vamos a seguir haciendo más videos, y quiero que nos sigan, que tengamos este diálogo, porque le digo, no es siempre lo que estamos, que tengamos este diálogo para intercambiar más ideas. Comentarios, si les gustó, aplíquenlo. Nos vemos en la próxima, porque aún hay más. Un gustazo.